Hola, bienvenido al curso Liquidación de Obras Públicas de Censico. Vamos a presentar la unidad de aprendizaje número 2, cálculo de montos máximos en obras atrasadas y o adelantadas, gastos por ampliación de plazo y determinación de multa. Para poder determinar el estado en que se encuentra una obra, si ésta está adelantada o está atrasada, tenemos que utilizar un parámetro de comparación. Este parámetro de comparación es el cronograma de avance de obra valorizado programado, que forma parte del expediente técnico y que el residente a inicio de obra tiene que actualizarlo con fecha de inicio en que empieza la obra. Este parámetro, este calendario, tenemos que compararlo con el avance mensual que ejecutan los trabajos de la contratista. Para decir que una obra está permanentemente adelantada, el monto acumulado de las valorizaciones mensuales ejecutadas tiene que ser mayor al monto acumulado de las valorizaciones programadas, del 80%. En el cuadro que se ve ahí, en lo que corresponde al color verde, podemos ver los montos de valorizado acumulado ejecutado, y en lo que corresponde al color lila, el monto valorizado del programado. En la primera valorización podemos observar que el acumulado es de 22.000, en cambio en el ejecutado es de 33.000. El 80% de 22.000 es de 17.600. 35.000 es superior a 16.600, se indica que la obra está adelantada. En la segunda valorización el monto es de 63.000, que sumado a los 65.000 nos da 100.000 el acumulado. Igual ocurre en el programado, que el acumulado son de 69.000. Podemos indicar del 80% de 69.000 son como 56.000. O sea, el 100% del ejecutado es superior al 80% del programado. Por lo tanto, se dice que la obra está adelantada permanentemente. En lo que corresponde a obras permanentemente atrasadas, la comparación que hemos hecho anteriormente se aplica también a esta. Es decir, que el monto acumulado, programado de las valorizaciones ejecutadas tiene que ser menor al monto acumulado de las valorizaciones mensuales programadas. Si se cumple esto, se dice que la obra está atrasada. Igualito que en el ejemplo anterior, vemos valorizaciones, vemos su valorización mensual y vemos sus acumulados, tanto del ejecutado como del programado. En el primer caso, tenemos la valorización de 22.000. En el segundo vemos la valorización de 16.000, el 80% de 17.600 superior al de 16.000 que indica el ejecutado, por lo tanto decimos que la obra está atrasada. Igual sucede en las valorizaciones siguientes, confirmando de esta forma de que la obra está permanentemente atrasada. ¿Cuáles son los montos máximos a reconocerle como derivado del reajuste de las valorizaciones que manda la ley a hacer tanto para las obras que están adelantadas como para las obras que están permanentemente atrasadas? El reglamento establece que cuando la obra está totalmente o permanentemente adelantada, lo único que hay que hacer es multiplicar la valorización por el coeficiente de reajuste o por la K de reajuste, se conoce, ¿no? Sin hacer comparación alguna. En este caso, vemos el cuadro que se adjunta ahí, vemos las valorizaciones de los meses
y vemos la escala de reajuste de cada mes, se hacen los cálculos correspondientes y se observa de que primero se observa entre los montos del valorizado ejecutado y el monto del programado están permanentemente adelantadas. Por lo tanto, el resultado del reajuste que yo tengo se paga sin hacer comparación con el reajuste que se obtiene programado. En este caso, el reajuste sale menos 1.498. Ese es el que se paga. Y aquí el programado es de 1.759. En este caso el reajuste es negativo. Esto tiene su explicación. Si hubiera una inflación, el reajuste es positivo. Si hubiera una deflación, el reajuste es negativo. En este caso es negativo. En lugar de sumar a la valorización, se le tiene que restar, porque ha habido una deflación, no ha habido inflación. Esa es la explicación. Cuando la obra está permanentemente atrasada, aquí corresponde de que se haga una comparación y se paga solamente lo que, como máximo, se paga lo que se tiene programado. No se puede pagar más allá de lo programado. En forma global, vemos que se han hecho las valorizaciones, se han hecho los reajustes del reajuste valorizado ejecutado y del reajuste valorizado programado. El programado indica que su monto máximo a pagar es de 23.248. En cambio, en el ejecutado es de 28.158, de acuerdo a los avances que se dan. Corresponde entonces de que no se pague más allá del programado. En este caso, como el programado en una obra atrasada es de 23.000, a pesar de que el valorizado ejecutado indica que se pague 28.158, no le corresponde, se paga solamente hasta 23.248, haciendo esta comparación. Las garantías en obras públicas. ¿Qué es una garantía? La garantía es un monto normado que tiene como finalidad de asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la contratista en el proceso de ejecución de una obra. Porque se le da un financiamiento a la entidad para que comience a ejecutar la misma. Esto está normado y está establecido en el reglamento. Entonces la entidad le otorga un cierto grado de financiamiento y a cambio de eso el contratista tiene que responder otorgándole una garantía. ¿Qué características tienen que tener las garantías que otorga la contratista a la entidad? Primero, tiene que ser incondicional, es decir, se tiene que entregar la garantía sin condicionamiento alguno. El contratista recibe un adelanto, recibe un financiamiento, ya sea por adelanto directo, adelanto de materiales o por una prestación adicional, y el contratista tiene que, sin dudar algunas, entregar una garantía por esos motivos. Por eso se dice que es incondicional. Tiene que ser solidaria. Normalmente los contratistas van consorciados a participar en las obras públicas. Dentro de los consorciados se firma una carta de entendimiento entre los socios de dicho consorciado. Entonces, cuando se ejecuta la garantía o se protesta, no debe haber una actitud de no pago de los otros consorciados, porque normalmente estos tienen un porcentaje de participación en el consorciado. Por lo tanto, todos responden por igual. Si no paga el titular, tienen que pagarle los consorciados con él. Y tiene que ser en cantidades iguales o totales, por eso se dice que tiene que ser solidario. Tiene que ser de realización automática, en el sentido de que ante la protesta de la entidad de hacer efectiva la garantía, no debe de haber ningún obstáculo para que ésta se efectivice. Por eso el ente estatal ha establecido de que las garantías, las cartas fianzas en este caso, que se dan como garantías, tienen que ser
con entidades financieras que están escritas en la Superintendencia de Banca y Seguros. Tiene que ser irrevocable, es decir, que si la entidad hace efectiva o la protesta la garantía, no debe de haber actitudes de impedimento para que ésta sea irrevocable. La garantía, a una simple solicitud de pago de la misma, tiene que efectivizarse sin tener ningún efecto contrario entre el garante o el postor o el contratista o los miembros del consorciado que corresponda. Los tipos de garantía en una obra pública, podemos decir que hay 3 tipos de garantía. Las garantías de fiel cumplimiento, que se otorga como una medida de seguridad que tiene la entidad para que la contratista, como ya se dijo, ejecute las prestaciones y obligaciones a que contractualmente está obligada a ejecutar, a cumplir. La garantía es de fiel cumplimiento por prestaciones adicionales. Se da cuando, además del plazo contractual y de los trabajos que están incluidos en esto, hay trabajos adicionales, hay prestaciones adicionales, por lo tanto, su plazo contractual varía y la ley establece de que el 10% de esa prestación adicional tiene que convertirse en una garantía. Por eso existen garantías por prestaciones adicionales, además de las garantías por fiel cumplimiento que corresponden propio al contrato principal. La garantía que se otorga también por los adelantos que se le dan a la entidad, a la contratista, como puede ser el adelanto directo, que es el 10% del monto contractual, y el adelanto de materiales, que es equivalente al 20% del monto contractual. Para que se otorguen estas garantías tienen que estar establecidos en los términos de referencia. ¿Por qué se ejecuta una garantía o cómo se ejecuta una garantía? Las garantías se ejecutan cuando se le resuelve el contrato al contratista. Cuando se otorgó un adelanto, ya sea directo de materiales, y estos no han sido amortizados, y por causas X se le resuelve el contrato al contratista, entonces las garantías que dio la contratista de la entidad por este tipo de adelantos otorgados son protestadas. Cuando se hace la liquidación y existe un saldo en contra o a favor de la entidad y en contra del contratista, y la entidad se lo solicita para que lo cancele la contratista. Según ley, si en el plazo de 3 días no procede a dicha cancelación, la entidad puede protestar la garantía de fiel cumplimiento. Y también se protesta cuando se resuelve el contrato a la contratista y se ejecuta la garantía de fiel cumplimiento, que es del valor del 10% del monto contractual de la obra. Existen ampliaciones de plazo que se le otorgan a las entidades por diversas causales. Puede ser que se otorgue una ampliación de plazo por causales no atribuibles a la contratista, que ha originado que se produzca unos atrasos y unas paralizaciones en la ejecución de la obra. Se puede otorgar también una ampliación de plazo porque hay que ejecutar mayores metrados en la obra. A la hora que se está ejecutando, el supervisor del residente ven que verdaderamente hay unos mayores metrados, presenta sus informes, y para poder ejecutar y llegar a término la obra hay que otorgarle una ampliación de plazo contractual. También corresponde que por este causal se le dé. También cuando se aprueba un adicional de obra para su ejecución, el plazo contractual le queda muy limitado, y entonces hay que aumentar el plazo contractual por la prestación adicional que se le hace. Y también cuando el contratista, a través del cuaderno de obra y del residente, solicita consultas y la entidad no le resuelve en su debido momento,
Es ahí que la ley indica que cuando ya comienza a haber una afectación de la ruta crítica y estas causales o estas consultas no han sido debidamente contestadas a tiempo, corresponde que la entidad le conceda una ampliación de plazo por este concepto. Estas ampliaciones de plazo, cualquiera sea de las 4 causales antes nombradas, va a originar que se produzca una mayor determinación de gastos generales. Acá tenemos un ejercicio más o menos de esa determinación de gastos generales. Acá podemos ver los datos mayores y gastos generales. De los datos de la ficha técnica existen 2 ampliaciones que se le han otorgado, una de 60 y la otra de 15 días. Se observa de que la obra es a precios unitarios. Primero, si es a precios unitarios, para calcular el gasto general diario que manda la ley, es necesario que uno se vaya a la oferta económica que ha dado la contratista en la etapa con la cual juega la obra para la ejecución de la obra. Expediente o oferta económica tiene que estar en el expediente de contratación, por lo tanto tiene que ir al área de logística y ahí solicitar que se le otorgue el expediente de contratación donde está la oferta económica y ahí buscar el desagregado de gastos generales variables. En base a eso, para poder calcular el gasto general diario. En este caso, del presente ejercicio, aquí se observan los gastos generales variables que corresponden y que están en la oferta económica presentada por la contratista. Arroja un monto de 259.000 que posteriormente va a ser dividida entre el plazo contractual. No incluye en el plazo contractual los plazos adicionales otorgados, solamente es el plazo contractual y el desagregado de gasto general en diario. En este caso, está la operación 159.000 entre 150 días, arroja un gasto general diario de 1.730.68 soles por cada día. Estos, según la norma, hay que multiplicarlo por el número de días en que se le concedió la ampliación de plazo. Según el resolutivo primero, que se dictó en el mes de septiembre, fue de 60 días, y en el mes de noviembre fue de 15 días. Esto hay que hacer el reajuste a través del índice unificado 39, que es el índice de precios al consumidor. Y se aplica la fórmula, ¿no? Ahí en el cuadro se ve es el índice de reajuste entre el índice base por la cantidad total de multiplicar el gasto general diario por el número de días, tal como se observa en el cuadro que ustedes ven. Acá tenemos la fórmula polinómica y tenemos el índice base en el mes de julio, índice 39, ahí están los 448.81, que es el índice que corresponde el I sub 0, como lo ven ahí, y el IP corresponde a los meses de septiembre y a los meses de noviembre que se indica. Vemos en la fórmula polinómica ya desarrollada, y ahí vemos los índices, ¿no? El correspondiente al septiembre, que son 458, y en el de noviembre, que es de 459, para el índice 39. Se aplican en los cálculos correspondientes y el gasto general variable asciende a 132.000. Existe otra fórmula para determinar las penalidades por mora en la ejecución de la prestación. ¿Qué es una mora? Una mora significa no cumplir el plazo contractual. El plazo adicional que utiliza sin haber ejecutado ni una solicitud de ampliación de plazo o habiéndolo solicitado no ha sido otorgado, ya cae en el requisito que se le aplique una penalidad al contratista. Existe la fórmula y la pueden ver: penalidad diaria es el 10% del monto contractual dividido entre un factor por el plazo de días de ejecución de la obra.
El factor F está en función del plazo contractual. Para obras menores a 60 días corresponde a 0.40 y por obras mayores a 60 días es de 0.15. Aplicamos la fórmula y obtenemos la penalidad diaria, que en este caso es de 12.717.67. Como la obra se atrasó 4 días, multiplicamos este monto por los 4 días y la penalidad es de 50.870 a cobrarle al contratista por haberse atrasado 4 días fuera del plazo contractual. El mismo procedimiento es aplicable para los ítems o las partidas que no son cumplidas según de acuerdo a programación. Ustedes saben bien que existe el diagrama de Gantt, ahí hay unas partidas y está su fecha de inicio, su fecha final. No la ejecutan dentro del plazo programado, no se inicia dentro del plazo programado ni se concluye dentro del plazo de término que ellos han hecho dentro de su programación. Por lo tanto, están sujetos también a la aplicación por esta mora hasta el monto del 10% del monto contractual de la obra. Igualito, la penalidad que hemos calculado por atraso de obra se acepta hasta el 10% del monto contractual de la obra. Y es una de las condiciones que la entidad puede utilizar para resolver el contrato a la contratista. Bien, esto es todo lo que se ha dicho en esta unidad que le corresponde. Gracias por su atención.